Es verdad que ha terminado un año que es un año cronológico, el 2025, como un año cronológico, como le llama la Biblia, los tiempos cronológicos. Pero el Kairos de Dios, que es otra palabra que se usa para los tiempos, que habla de temporadas de Dios, eso no se ha acabado. Estamos en una temporada donde tenemos que discernir lo que el Señor quiere para este tiempo, individualmente, familiarmente y congregacionalmente, y que podamos entender a dónde Dios nos quiere llevar. Potencialmente, somos esa generación que quizás verá a Cristo regresar. Potencialmente por los sucesos que se están ocurriendo, sucesos que tenemos que mirarlos con el prisma, con los ojos de la palabra de Dios, tenemos que estar muy atentos. Gracias José. Muy atentos a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, a lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo, a lo que el Señor también está hablando a su iglesia en todo el mundo. Entonces los sucesos que están ocurriendo son muy importantes que los discernamos, que entendamos y que sepamos realmente lo que el Señor quiere. Y para ello es muy importante, muy vital, es muy necesario que estemos firmes. Diga estar firmes. A ver, diga estar firmes. Dígale al que está atrás suyo, estate firme. No sé si está bien dicho, pero estate como, ¿cierto? No sé si al que está al lado, dile, tienes que estar firme. Recién nosotros cantábamos que estamos sobre la roca. Eso es el único fundamento que nos va a sostener y estar firmes. Dice la palabra, comienzo leyendo ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, les escribió diciendo que nadie os perturbe, que nadie os engañe, sino por el contrario, estén firmes, preparados para el regreso de Cristo. Y no olvidando que se tendrá que manifestar la apostasía en nuestra vida, no en nuestra vida, lo retiro. La apostasía tendrá que venir, y cuando la apostasía venga, será una de las señales que marcará el regreso de nuestro Señor Jesús. Y si para los tesalonicenses estaba muy cerca el regreso de Cristo, ¿cuánto más para nosotros, queridos y queridas? El punto es que no estar atento a las señales, a lo que el Señor quiere hablarnos, a lo que el Señor está hablando, y no estar atento a lo que el Señor espera, es como ser alguien que no tiene visión. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena, el pueblo
sin misión perece. El pueblo sin misión va para cualquier lado. Por eso en la palabra del Señor hay un relato que dice que cuando el rey David juntó y fue rey y juntó a todo ese ejército, hubo una tribu que fueron los hijos de Isaacar, que ellos tenían una cualidad, que ellos sabían discernir los tiempos y lo que tenía que hacerse. Por eso discernir, comprender los tiempos es algo que nosotros en este 2026 debemos estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, escuchando lo que la palabra de Dios dice para este tiempo. Aún Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, verso 32 al 33, diciendo: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Cuando Jesucristo habló esta palabra, estaba hablando de discernir, de aprender, de no dejar de lado nada. Y cuando hablamos que la iglesia, tú y yo, si somos hijos de Dios, en este tiempo debemos ser personas que disciernen los tiempos. Debemos entender que discernir es entender, es separar, es distinguir, es considerar con atención, es juzgar correctamente, es separar entre lo verdadero y lo falso, es ver algo con profundidad espiritual. Toda esta definición es lo que literalmente en la palabra original significa discernir. Es no mirar solo con los ojos humanos, no mirar los acontecimientos y lo que nos ocurre solo con nuestra vista o con nuestras emociones. Es poder mirar con una profundidad espiritual, entendiendo que Dios nos capacita en la medida que yo voy conociendo al Señor y escuchando y sabiendo lo que la palabra nos quiere enseñar en este tiempo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si no discernimos, si tú no vas discerniendo estos tiempos, hay consecuencias al no discernir, al no prestar atención a las señales. Y estas consecuencias, por supuesto, son el engaño y la decepción espiritual. Por eso las señales son importantes, ¿cierto? Cuando hay un disco pare, ¿qué tengo que hacer? Cuando está el semáforo en rojo, ¿qué tengo que hacer? Puede ser que lo cruce sin parar y puede que no me pase nada, pero lo más probable es que me pase algo. Por eso cuando hablamos de discernir es estar atento a lo que la palabra de Dios dice y las señales. Por eso, hermanos, hermanas, estar preparados para las batallas de los últimos tiempos hace que nos preparemos para las batallas de todos los tiempos. Si yo entiendo que los últimos tiempos serán tiempos difíciles y yo me preparo para eso, para discernir, entendiendo la palabra de Dios, también voy a poder combatir el hoy. Voy a poder combatir el hoy mis pecados, voy a poder combatir hoy mis luchas, voy a poder vencer hoy. Pero para ello tengo que entender que la palabra de Dios habla del retorno de Cristo. Y por eso dije que potencialmente podemos ser la generación que vea el regreso de Cristo. Y para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, esperanza. Como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que la fe, la certeza o la garantía de lo que se espera, la convicción
que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreo 11, ¿cierto? El capítulo 1. La fe, convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Entonces mi pregunta es, para este año, voy a hablarte porque a veces no se entiende mucho el Kairos, pero cronológicamente, ¿qué esperas para este año? ¿Qué esperas para tu vida? ¿Te proyectas en Dios? ¿Te proyectas tener fruto, crecer? ¿Cuál es tu expectativa? Porque si hablamos de fe, eso es fe. Es una expectativa de lo que se cree, de lo que esperamos. Es certeza de lo que no vemos. Pero el problema está, que dice Hebreo en el capítulo 11, en el versículo 6, que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin mirar, sin tener una esperanza en lo que Él hará, sin tener certeza o convicción, no podemos agradar a Dios. Por eso, hermanos, hermanas, hoy más que nunca debemos tener nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en Cristo. Como dice Hebreos 12, ¿cierto? Debemos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo. Diga, puestos los ojos en Cristo. Ahora, poner los ojos no es solo que yo miro, no sé, un crucifijo o miro así una cruz. No es que miro la cruz y digo, estoy poniendo los ojos. Poner los ojos en Cristo es ponerlo en su palabra. Es que su palabra me alumbre y me guíe y me haga correr. Hebreos 12 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojándonos de todo peso que nos asedia, sobre todo del pecado. Y corramos mirando a Jesús. Por eso, hermanos, esta carrera que tenemos por delante es una carrera que debemos correr con paciencia y despojándonos del pecado. Porque tu fe, mi fe, será probada. Quiero que prestes atención a lo que estoy diciendo. Tu fe y mi fe será probada. Será probada y se verá de qué está hecha, en quién hemos confiado y en quién hemos creído y en quién hemos puesto nuestra esperanza. Cuando la cosa se ponga difícil, ¿en quién confiaremos? Quizás ahora mismo tú estás pasando dificultades y es ahí donde la Biblia dice la apostasía. Cuando habla de apostasía está hablando de no tener firmeza, de no tener fundamento, y que eso será uno de los ataques mayores, el volver atrás, el no tener solidez, el no tener, dicho de otra forma, fe y confianza. Por eso es tan importante, por eso entiendo mi labor, mi llamado, mi asignación para la iglesia, que nos debemos preparar y mirar lo que vendrá y estar preparados. Porque, hermanos, si nosotros solo ponemos nuestra confianza en tus capacidades, si tú te levantas hoy día y dices, hoy día no alcancé a orar, da lo mismo si alcanzo a orar, no, estoy reocupado, recansado, y hago esto y llevo una vida solo en mis fuerzas, solo en mis capacidades, solo en mis talentos. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Que tus fuerzas van a decaer, tus fuerzas van a flaquear, porque no se hace esto, como dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu.
Es por su gracia que Él nos capacita. Pero para yo tener su gracia, para yo ser fortalecido, ¿qué necesito? Necesito a Cristo. Por eso correr mirando a Cristo no es solo mirarlo, sino es depender, es comer, es beber de Él todos los días. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza o nuestra mirada solo en nuestros recursos humanos, saben, es muy difícil tener una confianza y fe sobre el futuro. Por eso Jesús, aún en la labor que les dio a los discípulos, diciéndoles, vayan y hagan discípulos, Él les dijo primero, antes de que vayan, se estaba despidiendo, pero Él les dijo algo: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y por eso los envió. Los discípulos sabían que no iban solos y que el poder no estaba en ellos, el poder estaba en Cristo. En Cristo. Por eso les dijo, y les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré, porque mi poder me ha sido dado y yo ahora los envío. Jesús sabía que sin su ayuda los primeros discípulos no llegarían al final de sus vidas con una esperanza intacta. Por eso en el contexto de Mateo 28 y lo de la primera iglesia, cuando se habla del retorno de Cristo, Jesús sabía que si ellos solo dependían de sí mismos no iban a poder. Porque no hay que olvidar que aún en los primeros tiempos, los primeros 300 años, la iglesia fue perseguida por todo un imperio que fue el imperio romano. Pero no solo era perseguida por el imperio que existía, llamémoslo así, por la justicia, el gobierno de esa época, sino que también era perseguida por los judíos, por la iglesia judía. Eran perseguidos. Y además, para peor de los males, en la iglesia habían infiltrados, traicioneros, personas que en realidad en vez de aportar, atornillaban para otro lado. Creo que esto, porque la palabra de Dios es atemporal, ¿cierto? Es para un tiempo, pero para todos los tiempos. Y es por ello que la iglesia tiene que estar preparada. La primera iglesia se preparó y Jesús sabía que la única esperanza que podía haber era que confiaran en Él. Pero también la primera iglesia pudo confiar, pudo estar segura, porque vio el mayor de los milagros o la intervención más divina, que fue que Jesucristo no solo murió en una cruz, sino que al tercer día resucitó. Amén. Eso, hermanos, es la clave del evangelio de la buena noticia. Porque si tú no crees en la resurrección de Cristo, toda la fe cristiana no tiene sentido. Nada tiene sentido. Todo pasa por la resurrección que Cristo tuvo. Ninguna religión en el mundo, su fundador o creador, está vivo. Todos están muertos. Pero nosotros, nuestro fundador, a quien seguimos, a quien anhelamos, su tumba está vacía. Amén. Su tumba está vacía. Él resucitó. Amén. Y esto los primeros discípulos, en medio de toda la persecución, en medio de toda la presión, esto les traía esperanza. Porque si Cristo resucitó, Él dijo, donde yo estoy, ustedes estarán. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y esta esperanza era la que los mantenía firmes, sabiendo que la muerte no era el fin. La muerte solo era un paso a la eternidad. Y por eso los libros de historia hablan y los historiadores dicen
que muchos de los cristianos, aun cuando iban a ser sacrificados en el circo romano, aún en medio de las fieras, ¿saben lo que hacían? Cantaban, oraban, se despedían y se abrazaban las familias. Y aunque muchos lloraban, pero no era un lloro de desespero, era un lloro porque la carne iba a morir, pero había gozo. Por eso había una esperanza, porque la resurrección que Cristo, que los discípulos lo vieron durante 40 días, estuvo con ellos, pudieron palparlo y tocarlo, no era solo un mito. Ahora, esto era lo que los mantenía firmes, pero no solo esto, sino que también la esperanza y el anhelo por el retorno de Cristo para su segunda venida. Esto era lo que los llenaba de fe. Esto era lo que los llenaba de esperanza. Saber que Cristo volverá a reinar físicamente. Y esto era lo que les daba aliento, un aliento continuo en medio de las pruebas, en medio de las limitaciones humanas. Y por eso esto para nosotros también debe ser algo que debe encender nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra fe, nuestra esperanza. Porque si eso no te enciende, hermano, tienes que estar preguntándote, ¿qué pasa? El amor de muchos no se puede apagar en tu vida, el amor. ¿Quién es el amor? El amor no es un sentimiento, el amor no es algo que yo siento. ¿Qué es el amor? ¿Saben qué es el amor? Es una persona. Dios es amor, dice Juan. El amor no es un sentimiento, el amor es una persona. Y cuando la Biblia dice que el amor de muchos se apagará, ¿de qué está hablando? De mi relación, de mi fe con Cristo. Por eso hay un himno súper antiguo también, ya que un día cantamos algunos coritos, pero hay unos himnos que dicen, a la memoria, dice, porque Él vive, yo triunfaré mañana. ¿La saben o no? Ya no se la voy a cantar porque no quiero. Pero, ¿por qué cantamos eso? Porque esa es la verdad de Dios. Ese debe ser el fundamento. Entonces, hermano y hermanas, si estamos comenzando este año 2026, debemos comprender y entender que si la iglesia ha llegado a estos tiempos, es porque puso la fe completa en la soberana voluntad de Dios que opera en medio de este mundo y en medio de los hombres. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Esto es lo que ha dado a la iglesia en todos los tiempos confianza, fuerza, descanso. El creer que Cristo volverá. Amén. Y que todo está en sus manos. Amén. Hay otra canción, me recordé, que dice, el poder está en sus manos, todo está sujeto a Él. Derrotó al maligno y venció a la muerte. Cristo ha vencido por poder. En ese Cristo es en el que creemos, Él es el que debemos poner nuestra confianza sabiendo que Él volverá. Pablo declara ahí en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, declarando esta fe y esta confianza en el Dios Todopoderoso y Soberano, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo declara esta verdad aún en medio de su condición humana, que estaba preso y en la cárcel a punto de morir. Pero la declara para los hermanos en Roma diciendo: hermanos, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Nada te puede separar. Solo hay alguien que te puede separar, que eres tú mismo. Eres tú mismo el que se puede alejar. Eres tú mismo el que puede dejar de correr y caminar en esta carrera. Pero otra cosa, nada nos puede separar. Por eso Pablo también sigue exaltando a Dios, sigue glorificando a Dios, sigue como escribiendo una canción de alabanza y exaltación, y les dice ahí a los romanos en el capítulo 11, versículo 33 al 36, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Pablo decía que animaba a la iglesia que no se desviara, que no dejara de correr y caminar en esta fe. Por eso la iglesia ponía toda su fe, toda su esperanza, sabiendo que Cristo volverá. Amén. Y Jesús mismo, ya lo hemos hablado, Él advirtió ahí en muchos textos, sobre todo en Mateo 24, diciendo que en los últimos tiempos muchos serán engañados, a muchos se engañarán. Jesús decía: miren que nadie os engañe. En otra parte, ahí en Mateo 24 dice: de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Entonces Jesús repitió bastante la palabra engaño. Diga engaño. Diga engaño. ¿Por qué no hago repetir esto? Porque esto es algo que no solo uno piensa en el futuro. Esto es algo que está ocurriendo hoy. Los engaños, los falsos profetas, todo lo que tenemos, el bombardeo, te pueden engañar, te pueden hacer apostatar, te pueden hacer perder la fe. Y como la palabra engaño la usa mucho Jesús en Mateo 24, Él está diciendo: mira, porque engaño lo que significa es salirse del camino. En realidad no es que, me engañaron, me mintieron. No, el engaño, la palabra engaño es una palabra griega planao, que significa salirse del camino. O es como para no ser engañados, porque eso es lo que va a ocurrir, aunque nuestra fe tiene que estar, nuestra esperanza en Cristo, pero debemos estar preparados,
Por eso, si estamos preparados para las batallas de los últimos tiempos, estaremos preparados para cualquier batalla hoy. Pero esto nos llama a discernir y estar atentos. Nuestros oídos, nuestra fe, nuestro corazón se debe encender por Cristo y por la palabra. Como dice Mateo 4.1, primera de Timoteo, 4.1, que dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que ocurre hoy y seguirá ocurriendo más. Pero los que estemos preparados no seremos engañados. Podremos caminar en la verdad y en la fe que Cristo nos ha dado. Porque otra de las traducciones dice que el engaño de los últimos tiempos será que mucha gente se desilusionará de Dios. ¿Y por qué nos desilusionaremos? Uno pregunta: ¿por qué me voy a desilusionar de Dios? ¿Alguno aquí se ha desilusionado alguna vez de Dios? Nadie. Yo una vez me desilusioné de Dios, porque yo creía que Dios iba a sanar a mi hermano. Y ¿saben? No lo sanó, se lo llevó. Y el enemigo trajo mentiras en mi vida. Una desilusión. Pero eso es algo tan pequeño. Pero en los últimos tiempos veremos muchas cosas. Y algunos dirán: ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace algo? Por eso nos estamos preparando para entender los últimos tiempos y las dinámicas de los últimos tiempos. Y no nos podemos desilusionar. Eso es lo que el enemigo más va a querer hacer. Pero ahí es donde nosotros estaremos en la roca firme, confiando, y aunque nos pueda doler algo, nuestra fe no va a decaer, no seremos engañados. Por eso algunas veces uno se hace expectativas que no son las correctas de Dios. Algunos piensan que Dios es como el genio de la lámpara, que le tenemos que pedir un deseo, frotarlo, ¿cierto? Diosito, Diosito, dame algo. Y quizá muchos de nosotros así nos acercamos, pero no nos damos cuenta que Dios no es el genio de la lámpara. Dios es el Señor, es el Kyrios, es el Rey, es el que está sentado en el trono, el Padre. Es el que un día vendrá a juzgar vivos y muertos, al que se le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua le confiese que Él es el Kyrios, el Señor, el amo, el dueño, el jefe, el rey, el pastor. Gloria a Dios, Señor. Por eso, si tú has venido por primera, segunda vez, yo oro para que nuestros oídos se vayan abriendo, nuestros ojos, y entendamos que quien es Dios es un Dios bueno, amoroso, tierno, misericordioso, lleno de gracia, pero también es un Dios justo, veraz, que cumplirá su palabra y volverá como un juez a juzgar nuestros actos, nuestras acciones. Y todos los que, porque todos nosotros somos culpables, pero todos los que estemos ahí en la
la silla de los acusados, pero nuestro abogado sea Cristo. Señor. ¿Quién nos podrá acusar? Aleluya. Señor. Esa es la fe. Pero tú estás dispuesto a darlo todo por Él. Porque si Él es el fundamento, Él es el fundamento de todas tus decisiones. Por eso Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, ahí en Mateo 24, en aquel tiempo dice, muchos se apartarán de la fe, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y nosotros hemos dicho que la recompensa de mantenerse firme, de perseverar, ¿cuál es la palabra? ¿Se acuerdan? Jupomoné. A ver, diga conmigo, jupomoné. Y jupomoné es permanecer hasta el final, aún bajo presión permanecer. Es mantenerse. Bueno, yo soy medio viejito, pero ¿cuánto alguna vez jugaron al cazamosca? Así se llamaba, parece, ¿cierto? Yo en la básica jugaba. Que había que tomarse todos de la mano y del otro equipo venía uno corriendo y tenía que cortar la mano de los que hacía soltarse. ¿Qué jugó eso? Yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Pues no se llamaba cazamosca. No, Santiago. Bueno, así se llamaba. El tema es que el permanecer era eso, estar firmes. Y eso es lo que el Señor espera de la iglesia. Entonces, ¿cómo me mantengo firme? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que me va a mantener firme hasta los últimos tiempos? Y entendiendo la dinámica de los últimos tiempos, pero ¿qué es lo que me va a mantener clarito? Leamos lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús en Lucas 18, del 1 al 8. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Diga nunca darse por vencidos. Otra vez, nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Es como que estaba diciendo, ya, ¿cierto? Ya me tiene cansado. Dice, me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces Jesús el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Más que nunca en este tiempo, hermanos y hermanas, debemos escuchar a lo que nuestro Señor nos está llamando y animando. Él dice en este relato y nos está diciendo para este tiempo, para esta temporada, que debemos perseverar en la oración, orar en todo tiempo y no desfallecer. Algo que todos sabemos, pero muchas veces no hacemos como el Señor quiere. Muchas veces tomamos decisiones, hacemos cosas sin ni escuchar ni tomar
Por eso es muy importante esto de perseverar. Jupoponé, ¿en qué? En la oración. Perseverar, jupoponé, mantenerse firme en la oración sin desfallecer. También Jesús nos llama a que escuchemos. ¿Qué está diciendo Dios en este relato? Escuchen lo que dijo el Dios injusto, perdón, el juez injusto. Y escuchen, Dios no les hará justicia también. Gloria a su nombre. Dios no te hará justicia. El tema es que Él hará justicia a los que claman a Él día y noche. Día y noche. No solo una vez. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué no entiendo lo que Dios quiere para mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Clamas a Él día y noche. Dice este relato que Él pronto lo hará. Amén. Amén, amén. Gracias, Jesús. Pronto Él lo hará. Amén. Dice amén. Pronto Él lo hará. Pero Jesús pregunta, pero cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en graneros? ¿Hallará fe en Chile? ¿Hallará fe en tu hogar? ¿Hallará fe? ¿Hallará altares encendidos? ¿Hallará corazones, lámparas encendidas que lo están esperando? ¿Hallará fe? Porque Él pronto lo hará. Por eso, hermanos, ya concluyendo, una iglesia que se prepara para el tiempo final es una iglesia que está preparada para todos los tiempos. Y nosotros como iglesia, como familia de Dios, individualmente, familiarmente, congregacionalmente, debemos estar preparados. Vamos a seguir viendo acontecimientos, escuchando muchas cosas. Por eso yo digo, nadie sabe cuándo es el día o la hora cuando Cristo regrese. Pero potencialmente, por todas las señales, por todo lo que está ocurriendo, somos una generación que está como a puertas de que Cristo regrese. Pero para ello debemos entender, porque la Biblia lo dice, que no serán tiempos fáciles, donde aún habrá, dice ahí en Pedro, habla de que en los últimos tiempos habrán burlones que dirán, ¿por qué ustedes hablan de que Cristo volverá? Si esto lo venimos escuchando hace 2000 años, que Cristo regresará. Y quizás en tu mente hoy tú también a lo mejor escuchas eso, ha venido otro domingo y que me vas a seguir escuchándolo mucho. Y tú dices, pero ¿por qué hablan tanto? Si da lo mismo, si viene hoy, viene mañana, la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, y es cierto, nadie lo sabe. Pero no por no saberlo no debemos estar preparados. Porque Jesús habló que en los últimos tiempos la fe, el amor, la apostasía será una lucha constante. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses 2:15, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes, estén firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Pablo les dice a los tesalonicenses, manténganse firmes en el fundamento de los apóstoles, en las enseñanzas de Cristo,
en la palabra de Dios, que es nuestra guía fundamental en todo. Y eso es lo que nos va a mantener para los tiempos más difíciles, que podamos vivir tiempos ahora o en el futuro, pero que nos mantendrá mirando a Cristo, corriendo esta carrera. Y en Mateo 7, del 24 al 27 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Esta es otra versión. En otra versión dice es prudente, pero me gusta esta, es sabio. Dígale al que está atrás tuyo: tienes que ser sabio. Tiene que ser sabio. Sabio. Los sabios resplandecerán en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Siempre hemos hablado y hemos dicho que venir a Cristo no significa que no vas a tener dificultades ni problemas y que todo se soluciona. Venir a Cristo, estar en la roca que es Cristo, es que nuestra vida eterna estará con Él. Que un día viviremos en un lugar donde ya no habrá llanto ni dolor, donde no habrá muerte ni enfermedad, donde viviremos eternamente con Cristo, mirándolo cara a cara. Pero en esta vida muchas veces habrá dificultades, habrá enfermedades, habrá conflictos. ¿Cómo tú te mantendrás firme? Dice la palabra que el que oye las enseñanzas de Cristo y las hace, ese será el que podrá estar sostenido en los tiempos difíciles. Y si esta palabra yo la aplico también para los tiempos futuros o tiempos presentes o cercanos, de lucha, de persecución, de donde el amor de muchos se apagará, donde habrá apostasía, los que se mantendrán firmes serán aquellos que no solo oyen, sino que también hacen lo que Cristo manda. O sea, la palabra la viven, la palabra la aplican, caminan según la palabra. Y si hay algo que no les cuesta o que algo no les encaja, ¿saben lo que hacen? Claman a Dios para que haga justicia, para que les ayude a vencer y a luchar. Entonces, hermano y hermana, concluyendo, ¿estás dispuesto a rendir todo a Él? ¿Realmente estás confiando y poniendo toda tu esperanza en la roca que es Jesucristo? ¿Estás dispuesto a eso? Bueno, si es una mente, corazón, ponte en pie.